en la Biblia Dios describe a un poder cristiano que le denomina Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso está descrito en Apocalipsis. Y la estrategia de Satanás es usar a este poder para llevar las dos mayores abominaciones a toda la tierra y convencer al mundo de que estas dos abominaciones son verdad, que son la creencia en la inmortalidad del alma y el guardar el falso día de reposo, que es el primer día de la semana. Entonces, esa es la estrategia de Satanás. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 17, 4 y 5? Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. El color púrpura y escarlata eran colores utilizados por los reyes de la tierra. Y este poder religioso lo que hace es vestirse de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea, lo que hace este poder es, debido a que su doctrina no es una doctrina verdadera, entonces lo que hace es adornarla, es decir, presentarse de manera suntuosa, con toda la pompa, con toda la gloria mundana, con las riquezas de este mundo, para dar una apariencia en la cual el mundo quede deslumbrado y no se dé cuenta de que las doctrinas que impone este sistema son falsas doctrinas, que no tienen ningún fundamento bíblico. Por eso el profeta Juan, en el libro de Apocalipsis, dice que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El cáliz es una copa, y la copa que contiene vino. Y simbólicamente, en Apocalipsis, cuando se habla del vino que esta ramera le da a las naciones, se refiere a las falsas doctrinas. Esa copa de oro llena de abominaciones y también llena de la inmundicia de su fornicación. ¿Por qué? Porque se mezcla el poder religioso con el poder político. Y tiene que adornarse para poder al mundo deslumbrar y que el mundo crea que eso es verdad. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, este poder religioso, Babilonia la Grande, que la Biblia la compara como una ramera, tiene hijas, porque habla que es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces de este poder religioso van a nacer religiones que también tienen las mismas prácticas de la madre, que son la fornicación y las abominaciones que Dios claramente expresa en su palabra. Entonces, definitivamente este poder, cuando la Biblia hace referencia a Babilonia la Grande, no se refiere a la ciudad, porque en otro versículo se dice, haciendo referencia a Babilonia, se dice la gran ciudad. Pero lo que pasa es que en Apocalipsis
nosotros encontramos símbolos, y eso lo encontramos en el primer versículo del primer libro de Apocalipsis. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí la palabra declaró quizá no sea la mejor traducción, porque en el original griego, si nosotros leemos, el significado no es declarar, sino es codificar o significar. Es decir, usar símbolos para que sean descifrados, pero no descifrados en base a criterios mundanos, sino en base a la misma Biblia. Entonces, el Apocalipsis es un libro que está lleno de símbolos. Es decir, es un código. Cuando la Biblia se refiere a que es la gran ciudad, básicamente está haciendo referencia a Babilonia, la Babilonia que existió desde el siglo VII hasta el siglo VI. Entonces, antes de Cristo. Entonces, fíjense, Babilonia como ciudad ya dejó de existir. En Daniel 5, 30 y 31, haciendo referencia a la invasión de los medopersas a Babilonia, dice, la misma noche, esa noche en que los medopersas lograron entrar, porque por la ciudad atravesaba un río, y ellos se sentían seguros dentro de la ciudad, porque era inexpugnable. Pero los medopersas desviaron el río e ingresaron a través del río que ya estaba sin agua. Y esa noche, el rey de Babilonia, que en ese momento era Belsasar, fue muerto. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces, definitivamente, Apocalipsis no se refiere a la ciudad de Babilonia, porque esa ciudad ya dejó de existir y no existe más. Y no existirá más, según la profecía. Ahora, en Primera de Pedro, cuando Pedro escribe su epístola, escribe, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Entonces, la pregunta es, ¿y a qué se refiere Pedro cuando habla de Babilonia? Dado que Babilonia dejó de existir. Lo que pasa es que en esa época se hacía referencia a Roma como Babilonia. Era una Babilonia. Y por eso aquí el apóstol Pedro hace referencia a Roma, pero usando el término Babilonia. Es decir, que en esa época Roma era conocida como Babilonia. Y el profeta Daniel, cuando habla acerca de los reinos de esta tierra, él recibe varias visiones, y en una de ellas Dios le muestra el futuro. Le muestra al reino de Babilonia, luego al de Medo-Persia, luego al de Grecia y luego al de Roma. Y cuando hace referencia al reino de Roma, está haciendo referencia a través de una figura, que en este caso la llama la bestia espantosa y terrible. Leamos. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí está haciendo referencia a Roma, y los 10 cuernos son las 10 tribus bárbaras que invadieron Roma y se dividieron el imperio.
Pero mientras el profeta contemplaba los 10 cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. De esos 10 cuernos, salió un cuerno pequeño y arrancó, eliminó a 3 cuernos. Y he aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es decir, este cuerno pequeño es un poder que sale de Roma, porque los 10 cuernos estaban en la cabeza de Roma. Entonces este cuerno pequeño sale y arranca 3 cuernos. Entonces en la historia nosotros podemos comprobar de que cuando el sistema papal tomó fuerza, arrancó y eliminó completamente a 3 reinos bárbaros, que eran los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Y los otros 7 quedaron. Pero adicionalmente dice que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, haciendo referencia a las abominaciones que este poder religioso practica. Y sobre todo a arrogarse ser el representante de Dios en la tierra. Es decir, la Iglesia popular se designa ella misma como Dios en la tierra. No solo representante de Dios en la tierra, sino se atribuye ser Dios en la tierra. Y eso es blasfemia. Fíjense que hasta la secuencia de los imperios y el imperio de Roma tuvo su fin en el año 476 con la invasión de las tribus bárbaras. Las 10 tribus bárbaras invadieron Roma y terminó su imperio en el año 476. Pero el poder religioso ya había tomado fuerza, y lo que hizo es a 3 de esos reinos bárbaros los eliminó completamente, porque tenían creencias arrianas. Es decir, decían que Jesús no era Dios. Y finalmente, en el año 538, esas 3 tribus desaparecieron completamente. Y a partir del año 538, este poder religioso tomó el control político. ¿Qué más? Pero al igual que en la historia de Israel, donde el pueblo que dice obedecer a Dios, lo que hace es cometer abominaciones, en este tiempo al que hace referencia el profeta Juan, resulta que el profeta muestra en el versículo 1 y versículo 2 de Apocalipsis 17, muestra lo siguiente. Dice: vino entonces uno de los ángeles, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Así como el pueblo de Israel también tuvo una sentencia, este poder también va a recibir una sentencia. ¿Quién es la gran ramera? La que está sentada sobre muchas aguas. Aquí la referencia, si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, cuando se hace referencia a las aguas, se refiere a muchedumbres,
a pueblos, a gente, muchedumbre de gente. Entonces la gran ramera es este sistema religioso, pero no son los miembros de la iglesia, sino la organización. Porque la ramera dice que está sentada sobre muchas aguas. Y en el versículo 4 de Apocalipsis 18, resulta que Dios llama a su pueblo que está dentro de este sistema. Y dice, salid de ella, pueblo mío. Entonces, este sistema, ¿qué ha hecho? Ha fornicado con los reyes de la tierra. Es decir, ha hecho beber sus falsas doctrinas a todas las naciones. Y toda la tierra se ha embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, con esas falsas doctrinas. Y en contraste, nosotros encontramos en la Biblia otro tipo de mujer que representa la iglesia verdadera, la iglesia pura. En 2 Corintios 11:2, el apóstol Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es decir, la iglesia verdadera en la Biblia se la representa como una virgen pura, una virgen sin mancha y sin arruga. En contraste a la iglesia apóstata, que es una iglesia ramera, que tiene sus hijas que también son rameras, porque tienen prácticas abominables. Y en Efesios nuevamente el apóstol Pablo hace la comparación de la iglesia como una novia o como una esposa. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Está comparando a Cristo y su iglesia con la unión matrimonial. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, la palabra de Dios hace que la iglesia sea pura cuando la iglesia sigue la palabra de Dios, no cuando sigue falsas doctrinas o tradiciones impuestas por hombres. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, que no se deje llevar a cabo o que no se deje llevar por las falsas doctrinas, todas aquellas doctrinas satánicas, cuyos dos pilares son la inmortalidad del alma y la adoración en el falso día de reposo, el día domingo o primer día de la semana. Entonces, nuevamente aquí Cristo ama a su iglesia, de acuerdo a lo que indica el apóstol Pablo, y hace la comparación a un matrimonio, en que Cristo tiene su esposa, que es la iglesia, simbólicamente representada por una mujer pura. En cambio, la iglesia falsa tiene una naturaleza fornicaria, es decir, fornica y tiene hijas que son igual que ella. ¿Y por qué? Porque practica lo mismo. Entonces, ¿cuál es la identificación o el sello que Dios coloca entre su pueblo y que distingue a la iglesia verdadera? Fíjese, en el versículo 17 de Apocalipsis 12 dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y aquí está la diferenciación de la iglesia pura de la iglesia ramera. Dice, ¿quiénes son? Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la identificación del pueblo de Dios, de ese remanente, que igual que en el tiempo de Israel,
casi todo el pueblo se había ido tras falsas doctrinas, tras falsos dioses, y cometía abominaciones. Había un pequeño grupo, que era el remanente, que gemía por las abominaciones que se estaban cometiendo dentro del pueblo de Israel. En esta época final de la historia también existe un pueblo remanente, que no son la mayoría, que también gime por las abominaciones que se cometen en este mundo. Y no se refiere a abominaciones que son cometidas por el mundo que no es cristiano, sino por el mundo cristiano. Y de este gran grupo de cristianos hay un pequeño grupo que son representados por la mujer pura. ¿Y quiénes son? Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la identificación de la mujer pura. Y así como en el pueblo de Israel, luego de que Dios le mostrara al profeta Ezequiel las abominaciones que cometía Israel, en el capítulo 8 de Ezequiel, en el capítulo 9, Dios pone un sello a su pueblo. A ese remanente que gemía por las abominaciones, Dios envía que le pongan un sello a todos aquellos que no se habían postrado ante ninguna de estas abominaciones. Y en este tiempo también existe un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, que tiene el testimonio de Jesucristo y que también va a ser sellado. Entonces, por todo lo que hemos visto, es claro que Babilonia ahora ya no es una ciudad literal, que existió en el pasado, pero terminó su existencia como imperio, como poder, en el año 539 antes de Cristo. Y Apocalipsis 17:1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Es decir, este poder, este sistema religioso, esta iglesia popular tiene los días contados. ¿Por qué? Porque Dios va a emitir su sentencia a esta ramera, gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, los moradores de la tierra han aceptado esas falsas doctrinas. Y básicamente, ¿por qué es que aceptan esas falsas doctrinas? Porque no estudian la palabra de Dios. Y por eso es el motivo que nosotros cada sábado nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Y es el motivo por el cual cada día todos personalmente debemos continuar estudiando la palabra de Dios. Y finalmente, esta Babilonia simbólica, esta gran ciudad, la gran ramera, que tiene sus hijas que son igual que ella, dice Apocalipsis 16:19, la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Es decir, al final, este sistema va a recibir su paga, su sentencia. Y finalmente, en el versículo 8 de Apocalipsis 18 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Todas las naciones han bebido de las falsas doctrinas
que son enseñadas por este poder religioso, por esta iglesia popular, por la iglesia popular. Y finalmente, la mujer, esa ramera, también se denomina la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Y por qué dice que reina sobre los reyes de la tierra? Porque este poder va a tener el control de los reyes de este mundo. Y acordémonos que ya lo tuvo durante la Edad Media. La Iglesia Católica era quien nombraba a los reyes en Francia, Alemania, España, y los demás reinos eran nombrados por el Papa. El Papa era quien nombraba reyes y deponía reyes. Y ahora todas las naciones de esta tierra van a caer bajo su hechizo y van a aceptar el liderazgo de este sistema. Pero finalmente, en el versículo 16 vemos que dice: ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Es decir, esta ciudad, finalmente, que es este poder religioso, va a recibir la ira de Dios, porque hizo que todas las naciones bebieran del vino de su fornicación, bebieran las falsas doctrinas. Y la pregunta ahora es, si es que yo estoy dentro de este sistema, ¿qué tengo que hacer? La respuesta está en Apocalipsis 18:4. Apocalipsis 18:4 dice: salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis parte de sus plagas y no seáis partícipes del castigo que va a recibir esta ciudad. Ese es el llamado que Dios hace a todo su pueblo, o a parte de su pueblo que está dentro de este sistema. Dios invita, Dios te invita. En primer lugar, a aprender más de Él, y a través de su palabra vas a darte cuenta de que esos dos pilares de este gran sistema son pilares que tienen como fundamento creencias falsas, porque Dios expresa claramente en su palabra que el adorar en un falso día de reposo y creer en la inmortalidad del alma son abominación. Y la invitación hoy que Dios te da, no que yo te doy, sino que Dios te da a través de su palabra, es: sal de ella. Acepta su verdad, aprende más de la palabra de Dios, y con la ayuda del Espíritu Santo vas cada día a conocer más a Dios, vas a conocer más de su verdad, y finalmente, cuando Cristo venga, vas a poder ir a morar con Él eternamente. Oremos. Señor, en esta mañana agradecemos que nos hayas mostrado a través de tu palabra cuál es tu verdad, cuál es el camino que tú quieres que nosotros sigamos. Te pedimos que sea nuestra guía, nos des fuerzas para poder aceptar en primer lugar tu verdad y para poder seguir adelante en el día a día, en la rutina que tenemos, pero con la diferencia de que ahora estamos conociendo tu verdad y que queremos aprender más de ti y estar a tu lado, seguir todas aquellas enseñanzas que tú nos has dejado en tu palabra. Te pedimos tu bendición para este sábado. Bendice a todas las familias, Señor, en estos momentos, en esta época que estamos sufriendo,
Señor, por todo lo que ocurre en este mundo, danos la seguridad de que tú vas a estar con nosotros. Acompáñanos en esta nueva semana y danos tu bendición. Esto te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, hemos llegado al final del estudio del día de hoy y mi deseo es que pasen un feliz sábado, una feliz semana y que puedan continuar con el estudio de la palabra de Dios día a día en forma personal, porque esa es la mejor manera de conocer a Dios. Deseo que Dios les bendiga y los animo a que continúen persistiendo en los estudios diarios, personales de la palabra de Dios. Que tengan una feliz semana y que Dios los bendiga. Nos estamos viendo el próximo sábado a las 10:30, hora del Perú, hora de Quito, Ecuador, hora de Bogotá, Colombia. Estaremos empezando con la transmisión de la música como preliminar al estudio de la palabra de Dios. Durante media hora, de 10:30 de la mañana a 11 de la mañana, estaremos transmitiendo música cristiana como preparación para el estudio de la palabra de Dios. Y a las 11 de la mañana empezaremos con estos temas fascinantes que se encuentran en la palabra de Dios. Los esperamos el próximo sábado. Si ustedes creen conveniente compartir este estudio, pueden hacerlo a través del link. Y si no lo han hecho hasta el momento, pueden suscribirse, activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Que tengan una feliz semana y los espero el próximo sábado. Que Dios los bendiga.